A los 56 años, Fernando del Rincón rompió inesperadamente su silencio tras una serie de rumores de ruptura que sacudieron las redes sociales. Pero lo más impactante no fue que su relación se hubiera roto, sino la disparatada confesión que le hizo a Julie Giliberti, la mujer a la que siempre describió como la mayor responsabilidad y el milagro que cambió su vida. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Y por qué guardó este secreto durante tantos años? A sus 56 años, Fernando del Rincón finalmente decidió romper el silencio que había mantenido durante tanto tiempo. No fue en un momento planeado ni en una conversación preparada. Simplemente un día admitió que ya no podía seguir cargando con algo que llevaba años pesando en su interior. Miró hacia atrás con una mezcla de cansancio y honestidad, y confesó que desde hace mucho su relación con Julie Giliberti no había sido tan perfecta como todos creían. Lo dijo sin dramatismo, pero con esa sinceridad que corta el aire. He vivido con un miedo que jamás compartí con nadie, ni siquiera con ella. Fernando reveló que ese miedo no venía de una discusión puntual ni de un rumor externo, sino de una inseguridad profunda que se había ido formando silenciosamente con el tiempo. Admitió que en varias etapas de su vida, especialmente cuando su carrera estaba en su punto más crítico, se sintió insuficiente, vulnerable y completamente dependiente del equilibrio emocional que Julie le ofrecía. Para alguien que siempre había proyectado firmeza, liderazgo y control, aceptar ese nivel de vulnerabilidad era casi imposible. Por eso, durante años, optó por callar, aparentar estabilidad y ocultar la tormenta interna que lo perseguía. Con una voz más tranquila que triste, explicó que hubo momentos en los que sentía que Julie lo sostenía por completo, como si sin ella todo lo que construyó pudiera derrumbarse de un día para otro. Esa sensación, lejos de ser reconfortante, lo llenaba de presión. Comenzó a temer perderla, temer fallarle, temer que su vida personal quedara expuesta ante el público de una manera que él no podía controlar. Y ese temor poco a poco se transformó en distancia, en silencios incómodos, en respuestas evasivas. No porque dejara de amarla, sino porque no sabía cómo enfrentar lo que estaba sintiendo. En su confesión, Fernando admitió que muchas de las tensiones que el público interpretó como señales de separación no eran producto de un conflicto real entre ellos, sino de su propio proceso interno, uno que jamás compartió con Julie. Ella intentó entenderlo, intentó acompañarlo, pero a veces su manera de protegerla del peso de sus pensamientos provocaba el efecto contrario. Él se alejaba para evitar preocuparla, y ella interpretaba ese alejamiento como un signo de desinterés. Así fue como se formó una brecha que ninguno de los dos supo identificar a tiempo. Fernando reconoció que su mayor error fue creer que debía afrontar todo solo. Por años pensó que hablar de su fragilidad era sinónimo de fracaso, especialmente siendo una figura pública que siempre había sido asociada con la objetividad, la fuerza laboral y la claridad emocional. Sin embargo, en su intimidad, la historia era totalmente distinta. Confesó que hubo noches en las que despertaba con ansiedad, pensando que Julie merecía a alguien más estable, alguien que no viviera atrapado entre el escrutinio público y sus propios desafíos personales. Esos pensamientos se volvieron tan frecuentes que empezó a comportarse como si fueran reales. El punto más revelador fue cuando Fernando admitió que durante mucho tiempo creyó que perder a Julie era inevitable. No por falta de amor, sino porque la inseguridad le hizo imaginar escenarios que nunca sucedieron. Dijo que muchas de las veces en las que se mostraba distante, ella lo interpretaba como frialdad, pero en realidad, él estaba tratando de no desbordarse emocionalmente frente a la persona que más le importaba. Lo expresó con una sinceridad que pocos habían escuchado de él. Yo no estaba alejándome de ella. Estaba huyendo de mis propios miedos. Su confesión no fue una queja ni una petición de compasión. Fue un acto de liberación. Fernando necesitaba decirlo, necesitaba reconocer que su silencio fue parte del problema, y que había llegado el momento de enfrentar lo que llevaba guardando tanto tiempo. Para él admitir esto públicamente fue casi tan difícil como admitirlo ante sí mismo. Pero también fue el primer paso para detener la espiral emocional que lo tenía atrapado.
Este capítulo marcó el inicio de una verdad que nadie esperaba. La raíz del conflicto no estaba en una traición, en una discusión o en una ruptura real, sino en una guerra silenciosa que Fernando libraba consigo mismo, sin saber que esa batalla también estaba afectando a Julie más de lo que imaginaba. Durante muchos años, Julie Giliberti había llevado una carga que casi nadie conocía. Fernando siempre pensó que él era el único que estaba luchando con inseguridades, pero la verdad era mucho más compleja. Julie también había guardado silencios, había escondido temores y había aprendido a sonreír incluso cuando el corazón le temblaba. En su mundo interior, ella también libraba sus propias batallas, pero nunca creyó que compartirlas fuera lo correcto. No porque desconfiara de Fernando, sino porque siempre sintió que su papel era sostenerlo, no añadirle más peso. Julie llevaba años notando pequeñas señales en Fernando: miradas cansadas, respuestas cortas, momentos en los que parecía lejos, incluso estando a 1 metro de ella. Al principio pensó que eran cosas del trabajo, del ritmo frenético que él siempre mantenía. Pero con el tiempo ese distanciamiento empezó a sentirse diferente. Era como si él estuviera presente físicamente, pero emocionalmente en otra parte. Esa sensación fue creciendo. Y aunque lo intentó disimular en su interior, surgió una duda dolorosa. ¿Hice algo mal? Se está alejando de mí, porque ya no me necesita como antes. En silencio, Julie buscó formas de acercarse. Preparaba espacios tranquilos para conversar, organizaba momentos para que ambos desconectaran del mundo exterior. Pero muchas veces Fernando se mostraba tenso, preocupado, o simplemente evasivo. Lo que ella no sabía era que él estaba luchando contra sus propios pensamientos, creyendo que era mejor no cargarla con sus inseguridades. Y lo que él desconocía era que ese silencio la hacía sentir excluida, como si hubiera una puerta cerrada entre los dos, a la que ella no tenía acceso. Hubo noches en las que Julie se quedaba despierta mirando el techo, preguntándose en qué momento el amor dejó de sentirse ligero. Ella nunca dejó de quererlo, pero comenzó a cuestionar si estaba haciendo algo que sin darse cuenta lo lastimaba. Pensó que tal vez su manera de preocuparse, de insistir en estar cerca, estaba generándole presión, y por eso poco a poco empezó a contenerse. Evitaba hacer demasiadas preguntas, evitaba insistir en conversaciones profundas, evitaba mostrar cuánto la afectaba. Todo para no molestarlo, para no ser una carga más. Sin embargo, esa contención, aunque nacía del cariño, comenzó a generar aún más distancia. La parte más inesperada de su verdad era que Julie también tenía miedo. Miedo a perder a Fernando, miedo a que el silencio de él escondiera algo que ella no estaba preparada para enfrentar, miedo a que un día él se levantara y decidiera que el amor ya no era suficiente para sostenerlos. Ese miedo la acompañaba en cada gesto, en cada palabra que intentaba decir con cuidado, para no tensar más el ambiente. Julie confesó que hubo momentos en los que pensó que Fernando estaba atravesando algo grave, pero como él nunca hablaba abiertamente, ella decidió respetar su espacio. Sin embargo, esa decisión la hizo sentir sola, como si estuviera caminando en un pasillo oscuro, intentando encontrar una luz que siempre se movía un poco más lejos. Lo más duro era que ella no quería rendirse, pero tampoco sabía cómo ayudarlo sin invadirlo. Un día después de una discusión pequeña que se convirtió en silencio prolongado, Julie comprendió que algo tenía que cambiar. No podía seguir suponiendo. No podía seguir interpretando gestos. No podía seguir imaginando escenarios, sin tener la certeza de lo que realmente estaba ocurriendo. Fue entonces cuando decidió enfrentar su propio miedo. Le dijo a Fernando con una calma que no reflejaba la tormenta en su interior, que ella también tenía dudas, que también le costaba entender por qué de pronto sentía que él estaba lejos, que también se había cansado de guardar sus emociones para no hacerlo sentir peor. Fernando se quedó impactado porque por primera vez escuchaba lo que Julie callaba desde hacía tanto tiempo. Ella no lloró, pero su voz tenía ese temblor contenido que dice más que las lágrimas. No lo culpaba, no lo juzgaba. Simplemente necesitaba que él supiera que ella también tenía un corazón que se desgastaba cuando el silencio se hacía demasiado largo.
Esa conversación no resolvió todo, pero abrió una ventana que llevaba mucho tiempo cerrada. Ambos entendieron que no eran enemigos, sino dos personas con miedos distintos que sin darse cuenta se habían lastimado tratando de protegerse mutuamente. Ese descubrimiento no solo cambió la manera en que Fernando veía la relación, sino también la forma en que Julie entendía su propio papel en esa historia. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que esa primera apertura emocional sería el inicio de una revelación mucho más profunda, una que pondría a prueba su fortaleza como pareja y los obligaría a mirarse con una honestidad que nunca antes habían tenido que enfrentar. En los días que siguieron a aquella conversación, Fernando del Rincón sintió una mezcla intensa de alivio y angustia. Alivio porque por fin Julie había dicho lo que guardaba en silencio durante tanto tiempo y angustia, porque él sabía que aún no le había contado toda la verdad. Durante años, Fernando había cargado con una presión interna que jamás confesó a nadie, el miedo a no ser suficiente. A pesar de su éxito, de su trayectoria y de la imagen segura que proyectaba, había una parte de él que temía fallar en lo más esencial, temía decepcionar a la persona que más amaba. Desde hacía un tiempo, Fernando luchaba contra episodios de ansiedad que él mismo no entendía del todo. Eran momentos que aparecían sin previo aviso, respiración acelerada, pensamientos que se agolpaban sin control, una sensación de vacío que le apretaba el pecho como una mano invisible. Y cada vez que eso ocurría, su primera reacción era aislarse. No por falta de amor hacia Julie, sino por vergüenza de mostrarse vulnerable. Pensaba que ella merecía un hombre fuerte, estable, alguien que pudiera sostenerla, no alguien que a veces ni siquiera lograba sostenerse a sí mismo. Un día, mientras estaban en casa sin distracciones ni compromisos, Fernando decidió hablar. Lo hizo sin preparación, sin un discurso armado, simplemente porque ya no podía seguir guardando una verdad que se volvía más pesada con cada silencio. Le dijo a Julie que desde hacía meses se había sentido atrapado en una lucha interna que no sabía cómo explicar. Le confesó que su distancia no se debía a falta de amor, sino al miedo profundo de mostrar un lado suyo que consideraba débil. Ella, sorprendida pero serena, le pidió que siguiera hablando, que no se detuviera. Fernando respiró hondo y admitió algo que nunca creyó que diría, que había noches en las que dudaba de sí mismo, en las que pensaba que ella estaría mejor con alguien más tranquilo, más equilibrado emocionalmente. Le contó que por eso evitaba conversaciones importantes, por eso esquivaba miradas profundas, y por eso se alejaba justo cuando ella intentaba acercarse. Temía que si ella veía esa fragilidad, podría perder la admiración que siempre le había demostrado. Esa confesión cayó como un balde de agua fría en el corazón de Julie, no porque lo culpara, sino porque por fin entendía lo que había detrás de su silencio. No era desamor. No era indiferencia, era miedo. Un miedo tan grande que lo había llevado a encerrarse en sí mismo, sin darse cuenta de que en el proceso también la estaba dejando afuera. Julie tomó su mano y le dijo algo que Fernando no esperaba escuchar, que ella no necesitaba a un hombre perfecto, sino a un compañero honesto. Que su vulnerabilidad no lo hacía menos, sino más humano. Que ella prefería conocer sus temores antes que convivir con un silencio que la hacía sentir invisible. En ese momento, Fernando sintió que una parte de su carga se desvanecía. No todo, pero sí lo suficiente para poder respirar de nuevo. Pero la confesión no terminó ahí. Fernando también reveló que en su intento de lidiar solo con todo, había cometido errores emocionales graves. No traiciones, no actos imperdonables, pero sí omisiones que hirieron, sin que él lo notara. Aceptó que su orgullo lo había llevado a esperar demasiado antes de pedir ayuda, que su miedo al juicio lo había hecho crear una distancia que no pretendía y que no tenía idea de cómo reparar lo que se había quebrado. Lo más doloroso para él fue admitir que durante un tiempo se había sentido inseguro incluso del amor de Julie. No porque ella diera motivos, sino porque su propia ansiedad le hacía creer historias que no eran reales, que ella estaba cansándose de él, que sus atenciones habían cambiado, que quizás estaba perdiendo ese brillo con el que siempre lo miraba. Era como si su mente en los peores días
se empeñara en convencerlo de que todo se estaba derrumbando aunque fuera mentira. Julie escuchó cada palabra con una calma que sorprendió incluso a ella misma. No interrumpió. No cuestionó, solo sostuvo un silencio que contenía comprensión y ternura. Porque por primera vez entendía que Fernando no era distante por falta de amor, sino porque estaba librando una batalla interna de la que ella no tenía idea. Esa confesión fue un punto de quiebre. No resolvía mágicamente los problemas, pero cambiaba por completo la perspectiva. Ya no era una lucha individual, sino un desafío compartido. Fernando, cansado de huir de sí mismo, decidió que era momento de enfrentar esa fragilidad en vez de esconderla. Y Julie, que durante tanto tiempo se había sentido excluida, por fin podía acercarse desde un lugar real, no desde suposiciones o temores. Lo que ninguno de los dos sabía era que este nuevo nivel de honestidad sería solo el primer paso. Porque detrás de la confesión de Fernando había una verdad aún más profunda, una que él todavía no encontraba el valor para revelar, y que pondría a prueba la relación como nunca antes. En los días posteriores a aquella conversación tan intensa, Fernando del Rincón se sintió aliviado, sí, pero también inquieto. Había confesado una parte importante de lo que cargaba, pero no todo. Había una verdad mucho más profunda, un miedo que llevaba años escondiendo incluso de sí mismo. Un miedo tan fuerte que cada vez que se acercaba a ponerlo en palabras, algo dentro de él se paralizaba. Y aunque Julie había demostrado comprensión y paciencia, Fernando sabía que no podía seguir ocultando aquello por más tiempo. Durante muchos años, Fernando había aprendido a vivir mostrando una imagen sólida, equilibrada, luminosa. La gente lo veía como uno, hombre exitoso, seguro, con una vida aparentemente ordenada. Pero detrás de esa fachada había una historia que él nunca se atrevió a compartir. Y no porque fuese una traición o un error grave, sino porque tocaba lo más vulnerable de su identidad, el miedo al abandono. Desde su infancia, Fernando había vivido situaciones que marcaron profundamente su manera de relacionarse con los demás. Recuerdos que él creía superados, pero que seguían apareciendo en los momentos de conflicto. Había crecido en un ambiente donde las despedidas eran abruptas, donde las personas que amaba desaparecían sin explicación, donde no se hablaba de emociones, porque mostrarlas era considerado una debilidad. Y así, sin querer, aprendió a protegerse con una coraza que lo acompañó toda la vida. Años después, cuando conoció a Julie, esa coraza se debilitó. Ella apareció como un rayo de luz inesperado, en un espacio donde él ya no esperaba sorpresas. Y aunque ese amor lo transformó, también lo enfrentó a un miedo desconocido, el temor de perder lo que por fin lo hacía sentir completo. Por eso cada discusión, cada silencio prolongado, cada gesto que él interpretaba como distancia, despertaba dentro de él un pánico irracional que trataba de disimular a toda costa. Una tarde, mientras Julie preparaba café y él la observaba desde la distancia, Fernando sintió que algo dentro de él se quebraba. No un dolor, sino una urgencia auténtica. Comprendió que si no decía la verdad, ahora jamás encontraría el valor para hacerlo. Así que se acercó, respiró hondo, y con una voz que temblaba más de lo que esperaba, le pidió que se sentara frente a él. Julie lo miró con preocupación, pensando que venía algo malo, pero también con la disposición de escuchar. Fernando tomó sus manos con delicadeza, como si temiera que el contacto se rompiera, y después de un largo silencio le dijo que había algo que nunca confesó, porque le daba miedo que ella lo viera diferente, que pensara que su fortaleza no era real, o que su historia personal podría afectar la relación. Le contó que había pasado muchos años sintiendo que debía ganarse el cariño de quienes lo rodeaban, como si su valor dependiera de no equivocarse nunca. Reveló que la ansiedad que lo perseguía tenía un origen emocional más profundo de lo que él había admitido. El miedo constante de que si alguien veía sus heridas antiguas, elegiría alejarse. Y que ese miedo, por más irracional que fuera, seguía actuando dentro de él, incluso en los momentos más felices. Julie no sabía qué decir. No porque la confesión fuese demasiado pesada, sino porque nunca imaginó que Fernando guardara una herida tan antigua y tan profunda.
Él continuó hablando como si de pronto todo lo que había callado durante años necesitara salir. Le explicó que cuando comenzó a alejarse, no era porque ya no la quisiera, sino porque temía que ella descubriera ese lado vulnerable y pensara que él no era digno de un amor tan pleno. Era una lucha interna que él mismo sabía injusta, pero que no lograba controlar. Hubo un instante de silencio absoluto. Un silencio que no dolía, sino que envolvía la conversación como si el tiempo se hubiese detenido para permitirle sanar. Julie acarició lentamente sus manos y le dijo que todos llevamos cicatrices, que nadie llega a una relación completamente ileso, y que su fortaleza no se medía por la ausencia de miedos, sino por la valentía de reconocerlos. Y en ese momento Fernando sintió algo que rara vez había experimentado: la certeza de que ya no tenía por qué esconder su verdad. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que este nivel de sinceridad, aunque necesario, los llevaría a enfrentar un conflicto aún mayor. Porque al abrir esta puerta emocional también saldrían a la luz tensiones que ambos habían ignorado por demasiado tiempo. Y esa prueba sería la más dura que su relación había enfrentado hasta ahora. Después de aquella confesión tan íntima, Fernando del Rincón sintió que algo finalmente se había liberado dentro de él. Sin embargo, la verdad tiene un efecto curioso: abre puertas nuevas, pero también ilumina rincones que ambos habían preferido no mirar. Y así, mientras los días avanzaban con una calma inesperada, una tensión silenciosa comenzó a colarse en la relación. No era rechazo, no era distancia, pero sí una especie de sensibilidad extrema, que revelaba hasta el más mínimo desencuentro. Julie, por primera vez, empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: los silencios prolongados de Fernando, sus momentos de introspección en los que parecía huete, y su necesidad constante de demostrar que todo estaba bajo control. Ella sabía que su confesión fue un acto valiente, pero también comprendía que no bastaba con abrir el corazón una vez. Aquella herida necesitaba tiempo, paciencia, y sobre todo una verdad más grande que aún no habían enfrentado juntos. Una noche, después de una discusión pequeña que se volvió más intensa de lo necesario, Fernando salió a caminar para aclarar su mente. Caminó durante horas sin rumbo fijo, tratando de comprender por qué, incluso después de haber dicho la verdad, seguía sintiendo ese miedo viejo aferrado a su pecho. ¿Era culpa? ¿Era inseguridad? ¿O era simplemente el peso de tantos años de vivir detrás de una máscara emocional? Con cada paso se daba cuenta de que no podía seguir avanzando en su vida sentimental si no resolvía primero un conflicto mucho más profundo consigo mismo. Cuando regresó a casa, encontró a Julie sentada en el sofá esperándolo sin reclamos ni reproches. Solo lo miró con una mezcla de cansancio y amor que lo golpeó de manera inesperada. Ella le dijo que lo amaba, pero que no podía ser la única sosteniendo una relación que necesitaba de ambos para sanar. Le explicó que su confesión no la había alejado, al contrario, la había acercado. Pero que ahora necesitaban tomar una decisión importante: dejar de luchar uno contra el otro y empezar a luchar juntos contra aquello que aún los lastimaba. Ese fue el momento en el que Fernando entendió que no bastaba con amar. Tenía que aprender a aceptar que también merecía ser amado incluso en sus momentos más frágiles. Con una voz entrecortada le dijo que no sabía cómo hacerlo, que nunca lo había aprendido. Y Julie, con una sinceridad que solo nace del cariño verdadero, le respondió que no necesitaba saberlo todo, que lo único necesario era la disposición de intentar. Las semanas siguientes fueron una especie de renacimiento emocional para ambos. Empezaron a comunicarse sin máscaras, sin estrategias defensivas, sin esa necesidad de aparentar que todo estaba bien. Hablaron de sus miedos, de sus expectativas, de los errores que habían evitado mencionar. Hubo lágrimas, sí, pero también reconciliaciones profundas, que les permitieron descubrirse de una manera completamente nueva. Cada conversación era como abrir una ventana que llevaba años cerrada. Pero el capítulo decisivo llegó cuando Fernando, después de mucha reflexión, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Había vivido demasiado tiempo siguiendo un guión emocional que no le pertenecía. Había aprendido a protegerse tanto que olvidó cómo permitirse ser feliz sin buscar amenazas invisibles. Y así por primera vez decidió soltar el control,
renunciar al miedo y abrazar lo que realmente quería, construir un futuro donde su vulnerabilidad no fuese una carga sino una parte legítima de su historia. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer y el silencio llenaba la casa de una tranquilidad inesperada, Fernando tomó la mano de Julie y le dijo que estaba listo para caminar a su lado sin huir, sin esconderse, sin posponer la vida que ambos merecían. Le confesó que por primera vez en muchos años se sentía en paz. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no temía enfrentarlos con ella. Julie lo abrazó con una profundidad que no necesitó palabras. Y en ese instante, ambos comprendieron que las relaciones verdaderas no se construyen solo con momentos perfectos, sino con valentía, honestidad y una disposición genuina a repararse mutuamente. Lo que empezó como una crisis, terminó revelando la fuerza real de su historia, el amor que nace cuando dos personas dejan de fingir que son invencibles. Al final, la historia de Fernando del Rincón y Julia Giliberti nos recuerda algo que a veces olvidamos. Ninguna relación se salva por perfección, sino por valentía. La valentía de decir la verdad, de mostrarse frágil, de pedir ayuda y de aceptar que amar también significa aprender a reconstruirse. No todos están dispuestos a enfrentar sus sombras, pero quienes lo hacen descubren que la luz siempre regresa de una forma inesperada. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a reflexionar sobre tus propias batallas, sobre esas verdades que aún callas, y que podrían cambiarlo todo si te atrevieras a pronunciarlas. Y si quieres seguir descubriendo relatos humanos profundos y llenos de emociones reales, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en más historias que nos recuerdan que nadie está solo en su camino. Gracias por estar aquí. La vida siempre tiene algo que enseñarnos. Solo hay que escucharla.